Voy a terminar el tema que inicié ya hace algunos domingos y quiero concluirlo con un llamado al arrepentimiento. Estoy hablando más bien de que Dios tiene una nueva oportunidad para ti. Lo repito, Dios tiene una nueva oportunidad para ti. Nunca fui sobresaliente en la escuela. Hace poco recordábamos un hermano aquí y yo que estuvimos juntos en la preparatoria 7, que él me ayudó en un examen. Me dijo por la ventana algunas respuestas. Y Obviamente estuvo mal y ya le he pedido perdón a Dios por ello. Nunca fui muy sobresaliente. Luego un día Dios me iluminó y las cosas cambiaron cuando estaba en el seminario. Ya algo le pasó a mi cerebro y se iluminó y fui muy buen estudiante en el seminario y gracias a Dios por ello. De lo poco que puedo presumirle a mis hijos es que yo no tuve que presentar tesis, yo me gradué por promedio en el seminario, entonces eso fue una bendición para mí. De lo demás no puedo presumir mucho, pero no era muy sobresaliente y recuerdo que si reprobabas el examen, reprobabas un examen y te ibas a segunda oportunidad, ¿se acuerdan los que se fueron? Y si segunda no funcionaba te ibas a tercera y había una cuarta, pero gloria a Dios porque había una N oportunidad y allí te podías pasar hasta que Cristo regresara, ¿verdad? Pero la idea era salir de ahí, ¿no? Pero qué bueno que siempre había otra oportunidad. Creo que de alguna manera nuestro ser interior pide eso siempre, una oportunidad, otra oportunidad. Una manera de hacer mejor las cosas, una manera de que no vuelva a cometer los mismos errores. Y gracias a Dios por ello, porque Dios tiene una nueva oportunidad para nosotros en medio de nuestras circunstancias. Especialmente cuando nos alejamos, especialmente cuando nos involucramos en cosas que no deberíamos involucrarnos. Dios siempre tiene una nueva oportunidad para ti y eso es una bendición maravillosa. ¿Y tendrá una segunda oportunidad? Supongo que sí, pero aprovechemos la que se nos da ya y vivámosla y disfrutémosla. Quiero hablarte de dos personajes de la Biblia a los que Dios les da otra oportunidad. Una oportunidad de hacerlo no solo mejor, sino de hacerlo bien, de la manera en que a Dios le agradaba. El primero de ellos se llama Manasés. Manasés, vas a encontrar su historia en segundo libro de los Reyes, en el capítulo 21. Abres ahí tu Biblia, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Manasés fue rey en Judá. Y la Biblia lo identifica como uno de los peores reyes dentro del pueblo del Señor. Él hizo cosas y llevó a su pueblo a hacer cosas espantosas y terribles. De hecho, su nombre significa algo no muy grato. Su nombre significa causa a olvidar. Es decir, que si lo ves como era preferible olvidarse de él. O sea, hacerlo a un lado. Les decía que él está identificado como un rey que hizo lo malo de una manera terrible delante de Dios. Él practicó cosas con las cuales provocó la ira de Dios. Él, hermanos, aunque conocía a Dios, se involucró en pecados impresionantes. Versículo 2 del capítulo 21. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus
de Israel. Estos son algunos de los muchos pecados en los que Manasés incurrió. El versículo 1 tú puedes leer que dice que reinó 55 años en Jerusalén. Él inició a los 12 años, reinó 55 años. Entonces imagínate todo ese tiempo desviados de la palabra de Dios. Me impresiona todo lo que leo. Y a lo mejor nosotros cuando vemos esos pecados podemos decir, yo no estoy incurriendo en ello, es decir, yo no he caído tan bajo, pastor, yo no he llegado a ese extremo. Mira, no se trata de si hiciste lo mismo que él, aunque hay cosas parecidas que hacemos como él. Ahorita le voy a dar un ejemplo. Es más bien, hermano, entender hasta dónde puedo llegar si me alejo de Dios. ¿Hasta dónde soy capaz de llegar o dónde es capaz de llegar alguien que dice conocer a Dios cuando le dices a Dios, no te metas en mi vida? Es decir, quiero que me bendigas, pero no quiero que toques estas partes, ni quiero que trates conmigo estos asuntos. Cuando tú te resistes al trato que Dios le da a tu corazón, puedes llegar a un extremo inimaginable. Por esa razón, al hablarte de esto, es hacerte reflexionar y hacerte ver que si este hombre llegó a un extremo impresionante, nadie estamos exentos de no llegar. La única manera es manteniéndote cerca de Dios. Todas estas cosas eran muy atractivas para el pueblo de Israel. Les generaban cierta adrenalina, por eso las buscaban. Era emocionante adorar al ejército de los cielos, al sol, a la luna, a las estrellas. Esa misma adoración sigue hoy, usted debe saberlo. La gente sigue adorando eso, de una manera u otra. Es más, mira, no hay cristiano que no sepa cuál es su signo zodiacal. Estoy seguro que todos saben cuál es su signo zodiacal. Y hay quienes son tan pro, o sea, tan profesionales, que saben si Tauro se lleva bien con Géminis o no. Y entonces dejamos que los astros nos guíen. Yo ando buscando a alguien que haya nacido en mayo para casarme. ¿Sabes que tu vida no está regida por los astros? Tu destino está clavado en la cruz del Calvario. Ahí es donde tienes que poner tu mirada y tus ojos. Te digo que no somos muy diferentes. Pastor, es que yo no soy idólatra, pero eres bien egoísta. Y es lo mismo. Eres una persona que se adora a sí misma, que siente que hasta Dios le debe un favor. Es algo así como que te miras al espejo, Señor, ¿te excediste conmigo? Qué bueno que me tienes en tu equipo, Señor. Qué bueno que soy tu escogido. Qué bueno que me trajiste de pastor aquí, Señor. ¿Quién sabe qué sería de esta iglesia si yo no hubiera llegado? Esa es tu soberbia, ese es tu orgullo, ese es tu yo que quiere ser adorado, que quiere que lo idolatren. Es como cuando la gente dice, oye, qué buen papá soy. Los hijos son como bien tremendos, pero él está convencido que es un excelente padre o una excelente mamá. Esa es una manera de ser idólatra de uno mismo. Una de las cosas que me impresiona de este hombre es que dice que hizo pasar a su hijo por fuego. En un ritual terrible, tenebroso, oscuro, en donde se entregaban los hijos al dios Moloch para ser quemados. Y tú dices, pastor, eso es terrible. ¿Cómo podían hacer esas cosas? Mira, antes de que pienses cómo podían hacer esas cosas, yo quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿A quién los estás entregando? ¿Cómo los estás dirigiendo? ¿Qué les estás permitiendo? Y te invito honestamente y seriamente a que lo reflexiones. Porque necesitamos que nuestros hijos caminen el camino de Dios. Necesitamos que nuestros hijos vayan por el sendero divino. Papás buena onda y bien abiertos. No, es que yo soy el amigo de mi hija, la amiga de mi hijo y todo ese asunto. Eso es un concepto mundano. Usted es el papá y usted es la mamá. Discúlpeme, pero usted no puede ser amigo de sus hijos. ¿Por qué? Porque el concepto de amigo que tienen sus hijos es un concepto de, mire, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Es algo así como que, si eres mi amiga, dile a mi mamá que estuve aquí contigo, pero no estuve ahí.
Entonces que ellos esperan que solapes las cosas malas y equivocadas que hacen y no que las corrijas. Por eso tienes que ser su papá y su mamá, no su amiga ni su amigo, porque ellos no tienen un concepto claro de lo que es la amistad como la puede tener un adulto. Ellos van a esperar, como mi mamá es mi amiga, no me va a decir nada. No es eso, hermanos. Yo tengo que pensar en dónde están mis hijos y a qué los estoy entregando, y tengo que estar consciente que si yo no los estoy encaminando por acá, los estoy encaminando a otro lado. Ciertamente llegará un momento en que ellos tomen sus decisiones, pero hay una edad en que puedes encaminar y que puedes decirles: es por aquí, hijito. En que tienes que decirles: hijo, no hay otro Dios para adorar más que el Dios del que habla la Biblia. No te puedes postrar ante ninguna imagen de nadie ni de nada, sino solamente ante tu único y Salvador y Redentor, Jesucristo, nadie más. Ellos tienen que saber eso, tú tienes que saber eso, porque entonces los estás encauzando por donde debes. Tremendo lo que hizo este hombre. Dice que instituyó, bueno, él mismo fue observador de los tiempos, fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. Viera cómo le gusta a la gente en este tiempo la adivinación. De hecho, hay un momento en que la palabra profética se convierte más en adivinación por algunas personas que realmente el Espíritu Santo hablando a través de alguien, desgraciadamente. Pero parece que tenemos un cosquilleo impresionante de saber algo acerca del futuro. De hecho, mucha gente que busca, aquellos que tienen el ministerio profético, los buscan para que les adivinen el futuro, no para que Dios hable a sus corazones. Y eso es totalmente equivocado. Me acuerdo que en alguna ocasión el pastor Enrique Bremer, no sé si lo conocen, lo invitamos a predicar a Saltillo en un evento que tuvimos, y él dijo que iba a orar por todos los que lo necesitaran al final del culto. Y entonces se acercó una persona, él nos lo contó después, se acercó una persona y le dijo: pastor, ore por mí porque yo necesito saber qué es lo que tengo que hacer en una situación. Y ya le explicó, le dijo: ¿sabes qué? Te voy a orar por ti para que te pongas a orar y te pongas a leer la Biblia y te encuentres con Dios y sepas lo que Dios quiere de tu vida y qué necesitas hacer en eso. Porque la mayoría de la gente quiere que tú ores y que a través de una revelación el siervo de Dios te diga: mira, es por acá. No es así, hermano. En ocasiones sí, Dios te va a hablar y va a decir cosas, y eso es maravilloso. Pero tu guía es la palabra de Dios, y con quien tú tienes que encontrarte es con Dios en la intimidad, y Él es el que va a indicar y Él es el que te va a decir. Es decir, o sea, no me imagino a un chavo que tiene dos candidatas y: Señor, ¿es con esta o con esta otra? No, no es así. Esas cosas no se mueven así. Hay algo más profundo y hay algo más grande aún en ese tipo de relaciones y que la Biblia tiene para nosotros. Entonces, hermano, hermana, yo no puedo pretender que alguien me adivine. Ni siquiera la Biblia te adivina el futuro, porque la Biblia no pretende adivinar. La Biblia te establece cuáles son los parámetros, cuáles son las guías. Insisto, Dios te marca las cosas. Dios te dice: es por aquí y es por ahí, no hay otra opción. Dios no tiene plan B, Dios no tiene letra pequeña, Dios no tiene asegúnes. Así decía mi mamá. O sea, Dios lo que quiere decirte te lo dijo y está ahí en su palabra. Guíate por ello. No tienes que cuestionar más. Oh, sería fabuloso que en todo caso todo nos fuera revelado así. Hermano, mañana se va a sacar la lotería. ¿Quién no quiere sacarse la lotería, verdad? Pero sin comprar boleto estaría mejor, ¿no? Mire, yo una vez me frustré mucho porque la única vez que compré un boleto de la casa del TEC, porque una persona me insistió, ya me soñaba yo en la casa del TEC acá. No, hombre, no saqué nada. Y gasté 700 pesos. Dije, me hubiera ido a dar una vuelta con mi esposa a algún lado. Dije, no vuelvo a comprar nada de eso. Como le dijeron a un amigo mío, su papá era pastor y le dijo que compraba billetes de lotería, y le dijo: mira, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No podemos darnos a las cosas que se dio Manasés, porque no está la respuesta allí. Detrás de todo eso regularmente hay espíritus engañadores. Hay demonios que pretenden hacer las cosas. No busquemos eso, no lo intentemos, no tiene caso. Ahora, lo que hizo
dice que puso una imagen de acera, versículo 7, en la casa de Jehová. ¿Sabes qué veo allí? Cuando tú y yo tratamos de combinar la adoración a Dios con ciertas cosas que no le agradan a Dios, actitudes, pensamientos, formas. Mira, con todo respeto para algunas iglesias, omito nombres, pero yo no puedo concebir que en una iglesia, antes de iniciar el culto, te pongan música de One Direction como relax. Porque sí hay iglesias que hacen eso, no sé si lo sabías. Espérame, vas a adorar a Dios. ¿Cómo vas a mezclar algo del mundo con la adoración a Dios? O sea, honestamente yo no sé por qué Justin Bieber dice que cree en Dios y que es cristiano. O sea, la neta no lo entiendo. Es un desastre ese muchacho. Y si cree en Dios, debería volver a Dios y amarlo con todo su corazón, y no andar haciendo los escándalos que lo persiguen por todos lados. No puedo mezclar mi adoración a Dios con formas o con aspectos y cosas que no honran a Dios. El fin no justifica los medios. ¿Sí sabes que hay una versión moderna cristiana de Despacito? No sé si lo sabías. Y la cantan en algunas iglesias. Sí, también hay un video, tú lo puedes ver en YouTube, donde están en una iglesia y está el pastor o la persona está hablando, está predicando, y luego el grupo de alabanza empieza a cantar: entra en mi vida, te abro la puerta, sé que a tu lado ya no habrá noches despierto, algo así, no sé cómo dice, una canción de Sin Bandera. O sea, en la iglesia es que suena como cristiana, y qué importa que suene como cristiana. Hasta Walter Mercado decía Dios te bendice, y no por eso era cristiano. Entonces, hermano, no puedo mezclar. Yo creo en un Dios vasto, sin límite, capaz de inspirarte música y melodía sin que tengas que copiar algo. Yo creo en un Dios así. Pero por favor, hermano, decía mi papá, no mezclemos la gimnasia con la magnesia. ¿Te das cuenta cómo no somos tan diferentes a veces de Manasés? De los extremos a los que puedes llegar cuando haces a Dios a un lado, cuando decides que Él no se va a meter en tu vida. ¿Quién sabe qué secretos y cuántos guardará nuestros corazones? Y que solo Dios lo sabe. Sin embargo, de Dios no te puedes esconder. Lejos de Dios le damos lugar a las aventuras mentales y físicas. El corazón se llena de soberbia, se da lugar a la amargura, al resentimiento, a la venganza, a la maledicencia, al engaño, los vicios. Qué triste es encontrar cristianos que tienen un lenguaje terrible. Dicen cada palabrota. No lo puedo concebir, y no es porque sea mojigato, hermanos. Hay una manera correcta de hablar. El idioma español es preciosísimo. Cuando yo era joven había una frase que me la dijo un norteamericano: si quieres decir algo bonito, dilo en español. Pero no, hermanos, la gente habla y le salen cucarachas de la boca y ranas y no sé cuántas cosas. Soy un hijo de Dios y aún mi lenguaje tiene que caracterizarme como santo. Dios pronuncia un castigo y una maldición sobre Manasés. Quiero que veas ahí en el capítulo 21, por favor, el versículo 12. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordón de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Esto es juicio. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Habla de que la limpieza va a doler. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán por presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Y si tú sigues leyendo, dice que hasta derramó mucha sangre Manasés. O sea, fue un asesino. Hay castigo. Todo lo que tú hagas que ofende a Dios, que está fuera de su palabra, tiene un castigo intrínseco. Dios no se hace de la vista gorda. Tendrá sus consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo,
pero también Dios no va a tardar en corregirte. Así es Dios, así es el Señor. Jamás pienses que no va a pasar nada, va a pasar algo. Y Dios nos está diciendo como su pueblo que nosotros seremos sometidos a la disciplina y al castigo con el fin de ser corregidos. No para ser destruidos, para ser corregidos, para ser redireccionados a lo que el Señor quiere. Ahora, hermano, hasta aquí, si yo me quedo aquí con esta parte de la historia, ¿sabes qué haría yo con Manasés? Lo expulsaba de la iglesia metodista. Pecador. ¿Cómo podemos tener un miembro así en la iglesia? ¿Cómo puede haber alguien así aquí? Fuera con él. Saquémoslo entre todos, que lo sugieres lo saquen y que si regresa no lo dejen entrar. Es un pecador. Qué bueno que Dios no es así. Es muy duro para castigar con algunos de nosotros, para corregirnos. Déjame hacer un paréntesis. ¿Sabes por qué Dios a veces es muy duro con unos y con otros no? Porque somos muy necios. Hay algunos que somos terriblemente necios y tiene que tratar más duro con nosotros. Mire, usted conoce a sus hijos y usted sabe que uno es diferente al otro totalmente. Hay uno que entiende luego y el otro le tienes que apretar. ¿No es cierto? ¿Papás? No, los que tienen nada más uno, pues no hay más. Qué bueno, a ver cómo salió el muchacho o la muchacha. Pero los que tienen más de uno, sí sabes, son diferentes. Y con uno batallas y dices, ¿por qué no salió este igual al otro? Pues no, son muy diferentes. Y Dios trata más duro con aquellos que somos muy necios, muy voluntariosos. Dios trata más duro con nosotros, es mi opinión personal. Qué bueno lo que la Escritura tiene para nosotros cuando habla de dar otra oportunidad. Porque ¿sabes qué? Manasés, a pesar de todo lo que hizo, recibe otra oportunidad. Segundo de Crónicas capítulo 33, por favor. Segundo de Crónicas capítulo 33. Versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Todo pecado aprisiona y todo pecado te convierte en esclavo. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, mire lo que dice allí: oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. El arrepentimiento genuino, al punto en el que llegó Manasés, de estar en una angustia terrible, no solo de sentirse mal, sino de llegar a una convicción de que había ofendido a Dios, que le había fallado a Dios, que él no había hecho lo que le agradaba a Dios y sabía lo que le agradaba a Dios. Eso le condujo a un arrepentimiento profundo, tremendo, impresionante, que el Señor le escuchó y lo restauró. Quiero que entiendas esto, hermano, hermana. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si tú te arrepientes, Dios da otra oportunidad. Si tú en verdad reconoces que le has ofendido, que te has apartado, que has dado lugar a ciertas cosas, si tú arrepentido vienes a Él, Él te va a perdonar. No tienes que convencerlo de que te perdone. Cristo ya murió en la cruz. Solo tienes que creer que el sacrificio de Cristo es suficiente y puede perdonarte el Señor. Una nueva oportunidad para ti, claro que la hay, pero tienes que reconocer tu pecado. Tienes que reconocer que te apartaste, que te alejaste, que no has hecho, repito, lo que al Señor le agrada. Y si tú vienes, Él te perdona, realmente te perdona. Y yo quiero que tengas esto en tu corazón y en tu mente.
Porque quizás para algunos de ustedes, aún y fuera uno de ustedes, Dios te está llamando al arrepentimiento. Y Dios te está diciendo que hoy hay una nueva oportunidad para ti de volver y de decirle: Señor, perdóname, te necesito. No hay más que puedas pedir o hacer. Hoy es tu oportunidad. Tómala. Tómala. Yo sé que a veces es difícil. Nuestra carne se revela. De hecho, hermano, tu peor lucha la tienes contra tu carne. Porque la carne halla deleite en algo y quiere más. Sí, es como por ejemplo, los que les gustan mucho las cosas dulces. O sea, hay gente que se puede comer un pastel en una sentada. Yo conocí una chica que me decía: pastor, si a mí me dejan la tina o el litro de nieve, me lo acabo. O sea, la carne haya deleite en algo y quieres más. Sí, tu naturaleza humana haya deleite, no sé, en algún vicio o en alguna cosa y quiere más. No quiere más de Dios, quiere más de las cosas que no son de Dios. Y entonces, por eso llegan al desenfreno algunas personas. Ahora, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios te está dando una nueva oportunidad hoy. Tómala. ¿Qué estás esperando? Quien seas. No importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, hay algo que está ahí en tu cabeza, hay algo que está ahí en tu ser interior, hay algo que constantemente desvía tu atención de Dios y te coloca tu atención en las cosas que no le agradan. Vamos, este es el momento. Quizás estás viendo algo en internet que no deberías de ver. Arrepiéntete. Necesitas renunciar a lo que no le agrada a Dios y concentrarte en lo que le agrada al Señor. Dios te da una nueva oportunidad. Se la dio a Manasés, Manasés la tomó y Dios lo perdonó y lo restauró. Hay un segundo personaje del que quiero hablarte: Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés me llama mucho la atención porque la mayoría recordamos siempre cómo Dios lo usó para abrir el mar rojo, la zarza que ardía y no se consumía y todas esas cosas. Eso es glorioso. Y siempre hallaremos una enseñanza y algo maravilloso para nuestra vida. Pero ¿qué del asesinato que cometió? Él cometió un asesinato. Él era diestro para luchar. Y un día vio, según nos lo relata el libro de Éxodo en el capítulo 2, un día vio que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Y entonces fue y lo agarró al meritito estilo de Chuck Norris, es que ese es de mis tiempos, y lo mató. Creo que me estoy haciendo viejo, siempre cito cosas de muy antiguas, ¿verdad? Como que ya necesito renovar mis personajes, pero bueno, por lo pronto nos quedamos con Chuck Norris. Bien. Entonces hagan de cuenta que, como decían en mis tiempos, se lo pateó y lo mató y lo guardó en la arena. O sea, no lo sepultó, lo escondió. Quiero que entiendas eso. Cometió un asesinato y debido a eso él tiene que salir huyendo de Egipto. Debido a eso él deja el palacio para vivir en el desierto. Deja de vivir en la comodidad para apacentar ovejas porque se convierte en pastor de ovejas. Debes recordar la historia. Qué terrible situación la que él vive. Y sabes que eso es exactamente lo que hace el pecado. De tenerlo todo nos lleva a no tener nada. ¿Qué nos hace el pecado? Nos roba la paz, nos sumerge en el temor, en la inquietud, nos aleja de Dios, obviamente, y llegamos a hacer lo que nunca imaginamos ser y llegamos a hacer lo que nunca quisimos vivir. Recuerda al hijo pródigo. ¿Dónde terminó el hijo pródigo? Apacentando marranos, lo cual era algo reprobable para él como judío, pero aún como persona también. ¿Recuerdas al apóstol Pedro? El que dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizo de ti. Y niega a Jesús. Y eso le pesa y se siente culpable. Él, en esa negar a Jesús, realmente echó por la borda todo lo que había vivido con Jesús. Negó a su maestro, negó quién era su maestro, y en ese negar está arrastrando los milagros que vio, las palabras que escuchó, todo de tajo lo hizo a un lado por negar a su maestro.
Ahora quiero que pienses. Dios tenía un plan para Moisés, porque él iba a ser el libertador de Egipto. Y Moisés, al hacer lo que hizo, pues prácticamente pudiéramos decir quedó descalificado del plan. El apóstol Pedro también. Dios tenía, planes para él, pero lo que hizo lo descalificaba. Pero Dios es maravilloso. Vuelvo a mi frase, porque da otra oportunidad. Y se la va a dar a Moisés y se la va a dar a Pedro. Mira, conocí a un líder de alabanza que un día habló con el pastor y le dijo: pastor, no puedo seguir ministrando en la iglesia. Hice algo que no debería y no soy digno de estar ahí al frente. Así que voy a dejar el grupo de alabanza, pastor. Le dijo el pastor: adelante, es tu decisión, tú sabes lo que tienes que hacer. Él finalmente se fue a vivir a otro país y ahorita les cuento el desenlace. Tengo también un amigo pastor. Él tuvo que entrar en un proceso de restauración por una inmoralidad cometida. Y fue muy doloroso todo lo que él tuvo que pasar por esa situación. Sí, los cristianos nos equivocamos y hacemos cosas que no deberíamos. Algunas son expuestas, otras no. Pero sean de una manera o sean de otra, Dios lo ve todo y lo sabe todo. No te puedes esconder. Y esto, lejos de darnos temor, debería darnos confianza, porque si lo sabe me puedo acercar. Porque si me conoce, si me vio, ¿qué tendría que temer? Hermanos, me fascina cómo Dios genera un reencuentro con Moisés y con Pedro. ¿Te acuerdas? Capítulo 3 de Éxodo. Moisés ve una zarza que arde y no se consume. Ve una zarza que arde y no se consume. Y dijo: voy a ir a ver qué pasa. Y cuando estaba allí, se encuentra con Dios. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, porque yo estoy allí. Y entonces le dice: ¿sabes qué, Moisés? He visto la aflicción de mi pueblo, su clamor ha subido delante de mí. Y el versículo 10 del capítulo 3 le dice: te voy a enviar a que saques a mis hijos de la esclavitud en Egipto. 40 años pasó Moisés en el desierto. Y el Señor le dice: Moisés, ahora sí, el plan continúa. Vamos a hacer lo que yo dije que íbamos a hacer. ¿Te acuerdas del apóstol Pedro? Caminando en la playa con Jesús después de que se les aparece. Y entonces le hace una pregunta a Pedro, capítulo 21 de Juan. Y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces el Señor le dice: apacienta mis ovejas. ¿Sabes qué le está diciendo Jesús ahí? Le está diciendo: Pedro, me fallaste allá, me negaste, pero hoy tu corazón ha cambiado y estamos tú y yo aquí hablando. Y ¿sabes qué, Pedro? Vamos a continuar el plan. ¿Sabes qué le dijo a Moisés? Moisés, sí, cometiste un asesinato, pasaste 40 años en el anonimato, pero hoy yo te saco de allí, porque mi plan en tu vida continúa. Yo no me he olvidado de lo que planeé contigo, ni has dejado de ser mi instrumento. Yo voy a usarte para gloria de mi nombre. Quiero que entiendas esto: Dios no te ha desechado, Dios no te ha descalificado, su plan sigue. Si te descalificaste, tú borra eso. Te estás exigiendo más de lo que Dios exige. Lo que Dios quiere es tu corazón arrepentido, tu corazón humillado delante de Él, y Él va a continuar el plan y te va a usar y va a hacer lo que Él dijo que haría contigo. Puedes tener esperanza esta tarde. El líder de alabanza que te platicaba se fue a vivir a España. Y allí se empezó a congregar en una iglesia que no tenían quien tocara ni dirigiera la alabanza.
allí lo restaura Dios y él se convierte en el líder de alabanza de esa iglesia. Y la última vez que hablé con él, seguí allí. ¿Ves cómo Dios restaura? ¿Y el pastor? El pastor fue restaurado también. Y actualmente está al frente de una congregación. Él es un buen amigo mío y me da mucho gusto verlo restaurado. Dios da otra oportunidad, pero te tienes que arrepentir. Te tienes que doblegar y tienes que decirle: Señor, fallé, me alejé, me fui tras mis locuras, tras mis impulsos. Y ¿sabes qué? Cuando tú llegas así delante de Dios, Él empieza ya a trabajar en tu vida y empieza a hacer de ti alguien nuevo. Dios realmente da otra oportunidad. Quiero leerte esto para terminar. Hubo un hombre que se llamó Jeffrey Dahmer, culpable de 17 asesinatos. En su departamento hallaron 11 cadáveres, de los cuales se comió su carne. Se le conoció como el carnicero de Milwaukee. Él redefinió las fronteras de lo más bajo. Pero ¿sabes? Eso no es lo más impresionante de este hombre. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Que estando en la cárcel se convirtió a Cristo, entregó su vida y se bautizó antes de que otro preso lo matara. Tiene tanto para ti, para mí. Señor, bendice al corazón que está ahora doblegándose delante de ti. Bendice a la persona, Señor, que está diciendo eso que dijimos: perdóname. Bendice a aquel, Señor, que está no tratando de convencerte ni comprometiéndose, Señor, en una promesa contigo, sino diciéndote simplemente: purifícame, Señor, límpiame, lávame más y más de mi maldad. Te lo ruego, Dios. Tómame, Jesús. Tómame, Señor, te lo ruego. Me arrepiento, Dios. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos de este lugar en paz, llenos de ti, sabiendo, Dios, que tu eterno plan se seguirá cumpliendo en nuestras vidas. Gracias, Dios. Que sea una semana, Señor, para tocar a otros en tu nombre y hacerles saber lo que hoy escuchamos: que hay una nueva oportunidad, que no todo se ha acabado, que no todo se ha perdido, que tú, Señor, haces nuevas todas las cosas. En el nombre de Jesús estamos orando. Déjanos empezar